Les saludo, amados hermanos, en el amor del Señor. Hoy continuaremos con el estudio de algunos atributos que la Biblia nos revela de Dios. Hasta ahora hemos visto que Dios es conocible, pero incomprensible. Dios es perfecto e independiente. Dios es el creador. Es eterno, es omnisciente e inmutable. Hoy, si Dios quiere, continuaremos estudiando un par de atributos más de nuestro Dios, buscando siempre reaccionar a lo que Dios nos revela de una forma coherente, que en algunos casos puede significar adorarle y rendirnos a Él, o arrepentirnos y pedirle perdón, o crecer en confianza, crecer en fe, pues mientras más le conocemos, más somos llamados a rendirnos a Él y a su perfección. Así que preparemos nuestros corazones, hermanos, y oremos. Señor, te damos gracias porque en medio de este tiempo desafiante, Señor, podemos venir ante ti. Tú conoces nuestra situación particular, conoces la necesidad de nuestro corazón, conoces lo que estamos enfrentando. Y vamos ante ti para rogarte que en este tiempo de estudio bíblico tú guíes nuestros corazones a la humildad y nos ayudes, Señor, a recibir tu palabra. Muchas de estas cosas son cosas que nosotros hemos visto, muchas cosas de estas son cosas que quizá alguna vez hemos recibido en algún mensaje, en alguna enseñanza. Pero te ruego, Señor, que nuestros corazones humildemente puedan ver tu palabra y inclinarse, Señor, ante tu grandeza, ante tu majestad revelada en ella, Señor. Muchas veces tendemos, Señor, a dejar de lado aquello que ya conocemos, a no considerarlo, a no darle valor. Y creo que es uno de los grandes errores que podemos cometer. Tú eres un Dios digno de ser alabado por tus perfecciones, por tus atributos, y te ruego que nos permitas, Señor, hacerlo hoy día en nuestros corazones, Señor, y cada día durante nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ya vimos que Dios no está limitado por el tiempo, ni por la cantidad de información que puede manejar. Él es capaz de, en todo momento del tiempo, entender todo lo que sucede. Su conocimiento es infinito, su conocimiento es ilimitado. Tal conocimiento, dice la palabra, es maravilloso. Entender esto, el saber esto, es maravilloso y es digno de alabanza por sí mismo. La palabra de Dios no solo nos enseña que el tiempo no limita a Dios, sino que el espacio tampoco limita a Dios. Como dice el título de este estudio, hoy estudiaremos lo que la palabra dice acerca de la omnipresencia de Dios, es decir, cómo es que Dios está en todo lugar. Wayne Grudem define la omnipresencia de Dios como Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Él está presente en todo lugar del espacio, con todo su ser, y sin embargo Dios actúa diferente en diferentes lugares. Según la palabra, Dios creó todo, y todo tiene inicio en Él. Entonces, por lógica, podemos deducir que todo lo creado es menor que Dios mismo. Por ello, Dios es mayor que todo el espacio creado. Él es el Señor del espacio existente y este no puede limitarle. Así como el tiempo no limitaba a Dios, así como la información no limitaba a Dios, el espacio no limita a Dios. En Deuteronomio 10:14 dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Indicando con esto que Dios es Señor no solo de lo que vemos cercanamente, sino también de lo que se encuentra más allá de nuestra capacidad de ver o percibir, lo que Moisés llama el cielo de los cielos. Quizá el pasaje más conocido acerca de la omnipresencia de Dios es el Salmo 139, que dice en sus versos 7 al 10: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. David intenta explicar que no hay lugar donde él pueda ocultarse de Dios, porque donde vaya, Dios ahí ya está. Si va al cielo, Dios está ahí. Si va al lugar de los muertos, el Seol, el sepulcro, Dios está ahí. Si va donde empieza el día, donde sale el sol, Dios está ahí. Si va al extremo del mar, donde él podía ver que terminaba el sol, que se escondía el sol, Dios está ahí.
En cualquier lugar para David, Dios estaría presente. Jeremías 23, 24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Con esto nos dice que en todo lugar del cielo y de la tierra su presencia está ahí. No hay lugar alguno donde alguien pudiese esconderse de Dios, ya que Dios siempre está presente en todo lugar. Eso es lo que significa la palabra omnipresencia, ¿cierto? El prefijo omni significa todo y presencia tiene que ver con estar presente. La omnipresencia de Dios implica que Dios está presente en todo lugar. En los dos textos que leímos recién, en Jeremías y en el Salmo 139, vemos un énfasis similar. No es que solamente una parte de Dios esté presente en cada lugar, sino que donde sea, arriba en el cielo, abajo en la tierra, en lo más extremo del mundo, donde sea, Dios está ahí presente tal como Él es. Él está completamente ahí. No es solamente que Dios sabía en todo momento dónde estaba cada uno. No es solamente que lo estuviera viendo a cada uno donde estuviera. No, sino que Dios, donde ellos fueran, ahí Dios estaría. Dios estaría en ese lugar, presente completamente. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, indicando que no es solo una cuestión física, no es solo que su presencia esté presente físicamente, sino que su conciencia está atenta a todo lugar en todo momento. En todo lugar sus ojos están mirando atentos, consciente. Dios está en todo lugar, atento en todo tiempo. La omnipresencia implica que Dios está en todo su ser, en todo lugar, en todo momento. Esto es algo completamente diferente a lo que nosotros somos, que es la práctica, ¿cierto? Podemos estar solamente en un lugar a la vez. Dios no tiene este límite. Dios no tiene este límite físico en el cuerpo. Dios no tiene límites tampoco en el tiempo. Dios no tiene un límite en el espacio. Dios siempre, eternamente está presente en todo lugar. Por ello, por ejemplo, Dios puede relacionarse con cada persona directamente en todo tiempo y así escuchar las oraciones de cada uno de nosotros, estar dentro de nosotros y acompañarnos en cada situación, sin importar el lugar donde estemos ni el momento que sea. Esto es una característica de la divinidad. Solamente Dios puede hacer esto. Por ello, cuando Jesucristo dice al final de Mateo, ¿cierto? En Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Él está haciendo es hacer una declaración de su deidad. Él está diciendo que tiene un atributo divino. El poder estar en muchos lugares a la vez, con cada uno hasta el fin. Estar con muchas personas, responder a sus oraciones, acompañarles hasta el fin, sin un límite de tiempo, sin un límite de espacio. Dios es el único ser que puede estar en todo lugar, en todo momento. Por ello es un error cuando nosotros le damos este atributo a otros seres. Por ejemplo, el diablo no está en todo lugar, no está presente en cada situación. Sin embargo, sí tiene muchos demonios a su servicio que trabajan en equipo, ¿cierto? Potestades, huestes de maldad, dice la palabra. Y ellos están presentes, son muchos, son miles de millones que están ahí atentos, ¿cierto? Para servir a Satanás, al diablo. Pero el diablo en sí mismo no está en todo lugar. También, por ejemplo, algunas religiones dan el atributo de poder escuchar las oraciones de muchas personas a la vez a los santos, ¿cierto? Todas las personas en el mundo que estén orando a la vez a María, a Pedro, a San Tanto, piensan que esos santos los están escuchando. Piensan que estos santos tienen esta capacidad de escucharle a cada uno. Si van al templo, por ejemplo, varias personas están ahí todos y levantan una oración a uno de estos santos, ¿cierto? Ellos piensan que estos santos están escuchándoles al mismo tiempo a cada uno y eso es algo que es una capacidad solamente divina. No hay ningún otro ser que pueda estar escuchando a varios a la vez. Solamente Dios puede hacer esto, que está presente en todo lugar, en todo momento, ahí dispuesto, con sus ojos atentos, con su oído atento para escuchar las oraciones de sus siervos. Solo Dios oye nuestras oraciones a la vez. Solo Dios está siempre presente con todos nosotros, en todo lugar en donde estemos. Lamentablemente, nosotros los seres humanos caemos en el error de quizás confundir esta característica y dársela a otros seres.
Esto es un error por no conocer la palabra, lo que la palabra enseña acerca de Dios, lo que la palabra enseña acerca de la omnipresencia. Ahora, este atributo, la omnipresencia de Dios, también se puede observar en aquellos pasajes que hablan acerca de la grandeza de Dios, ¿sí? Lo que es conocido como la inmensidad de Dios. Por ejemplo, Isaías 40:12 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. En este pasaje Isaías enfatiza cómo para Dios es pequeño todo lo que nosotros podemos ver como tan grande. Pongámonos en los pies de Isaías, hermanos. Un segundo, un ratito, imaginémonos que estamos viendo como él el océano enorme. Imagínese usted en un tiempo donde no se conocía América, donde no se conocían los polos, ¿cierto? Él ve el mar y se ve sin fin. El mar para Isaías era algo tremendo, los lagos, el mar Mediterráneo, los ríos, era algo prácticamente incontrolable, sin fin. Entonces tomemos esa idea de algo enorme y veamos qué significa que Dios mide las aguas con el hueco de su mano. Mire la playa acá, los que están en Iquique, los que pueden ver de 2 pisos cuando bajan. El mar es gigantesco. E Isaías dice que el agua, Dios la puede medir con el hueco de su mano. Con esto está tratando de dar a entender lo grande que es Dios. Para Isaías, Dios era tanto más grande que todo, que era más grande que todo lo que él conocía. Y eso que él conocía tan grande no era nada al lado de Dios. Los mismos cielos, dice que acá los mide con su palmo. Los cielos enormes caían en su mano, el polvo de la tierra, las montañas las podía pesar como si nada, porque no eran como nada para Dios. Claramente todas estas comparaciones no son literales, ¿sí? Es decir, no enseñan que Dios tiene dedos y manos y tiene unas pesas para medir. No, lo que nos indican es que Dios es tan grande que lo que nosotros conocemos como más grande, lo más grande que podemos ver, no es nada al lado de él. Primera de Reyes 8:27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Los cielos de los cielos no pueden contener al Señor. El espacio mismo no puede contener a Dios. Así de grande es Dios. Por ello Salomón declara que ningún templo puede contenerle. Salomón sabía que si Dios se manifestaba en el templo, no era porque el templo contuviera a Dios, porque Dios es incontenible por lo creado, nada puede contenerlo. Dios es mayor que todo. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios mismo dice que no hay casa que se le pueda edificar, porque el cielo es su trono. El cielo enorme sin fin es su trono. Por lo menos así lo veían ellos, un cielo sin fin. La tierra, enorme como es, no es nada más que un lugar para poner los pies de Dios. El Dios que se ve en la Biblia es superior a todo lo que conocemos. Ahora, si entendemos bien estas figuras, ¿cierto?, usadas en la Biblia acerca de Dios, entendemos que lo que quiere decir no es que Dios no tiene un tamaño específico, sino que es más grande de todo lo que podemos conocer. Creemos, según la palabra, que Dios no ocupa un espacio en sí mismo, no tiene una dimensión, ni siquiera es infinito. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que Dios esté en todo lugar y todo sea pequeño al lado de Él, pero al mismo tiempo no le veamos todo el tiempo actuando aquí? Al abrir nuestros ojos, ¿no le vemos acá frente a nosotros? Bueno, esto es así porque la Biblia nos enseña que Dios es espíritu. El conocido pasaje de Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla con una mujer samaritana y le explica cómo Dios es esencialmente diferente a nosotros. Él es un ser espiritual. El contexto, ¿cierto?, que tiene este pasaje es una conversación entre la mujer samaritana y el Señor Jesucristo acerca de dónde correspondía adorar. En Jerusalén, en Samaria, y lo que Jesucristo declara es esto: no importa el lugar, lo que importa es el cómo. La única forma de adorar a Dios es en verdad y espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios es espiritual, dando a entender con esto que la adoración a Dios no depende de algo físico como el lugar, sino con lo que sucede en el interior del hombre. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Gracias a Dios porque es así. Gracias a Dios porque no hay que ir a un templo especial, a un lugar especial para poder adorar a Dios. Podemos adorarlo aquí mismo, ahora. Y Dios merece nuestra adoración.
Ahora, ¿a qué nos referimos con que Dios es espíritu, con que Él es un ser espiritual? Nos referimos a que Dios no tiene una forma física, ¿sí? Que Él existe en una forma, en una dimensión diferente a la nuestra, ¿sí? Lo que normalmente se llama la dimensión espiritual. Él habita en lo espiritual, en lo espiritual. La Biblia nos habla de que existen diversos espíritus, ¿sí? Y que muchos de ellos están presentes con nosotros, pero que nosotros no somos capaces de percibirles, seres no corporales como los ángeles, como los demonios, quienes en algunos casos tomaron formas corporales para mostrarse, pero que no la poseen por sí mismos. Y también la Biblia nos dice que nosotros los seres humanos poseemos un espíritu, es decir, hay una parte en nosotros que no es corporal, que no se puede tocar, que no se puede percibir, pero que está ahí dentro nuestro y nos da vida, un regalo de Dios, que nos permite relacionarnos con Él y que proviene de Dios mismo. Dios es un ser espiritual, sin ningún límite corporal, y de esta forma puede estar en todo lugar al mismo tiempo, completamente, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Los ángeles, los demonios, si tienen límites espaciales, ellos no pueden estar en más de un lugar a la vez. Pero Dios no es así, Dios no tiene estos límites. Dios espiritualmente puede estar en todo lugar a la vez. Sin que nosotros nos demos cuenta, Él puede estar ahí siempre, presente, espiritualmente. Ahora, que Dios sea un ser espiritual no significa que no pueda manifestarse, ¿cierto? De forma corporal, es así como los ángeles y demonios también pueden hacerlo. O como en el caso de Jesucristo, ¿sí? Que Dios sea espiritual no significa que Él no pueda tomar una naturaleza como la nuestra. Dios en esto, y como en todo, no tiene límites. Wayne Grudem define la espiritualidad de Dios de la siguiente forma. Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia, no tiene partes, no tiene dimensiones. No lo pueden percibir nuestros sentidos corporales, y es más excelente que toda clase de existencia. La verdad es que la Biblia no nos da tantos detalles acerca de cómo funciona todo lo espiritual, pero sí nos da algunas indicaciones. Por ejemplo, que Dios es invisible, o más específicamente que nosotros no le podemos ver tal como Él es, en su plenitud. Por ejemplo, en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 6:46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y 1 de Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Todos estos versos dicen claramente que nunca nadie ha visto a Dios tal como Él es, solo el Hijo, y que nadie puede verlo. Nadie es capaz de verlo tal como Él es. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que Él se puede manifestar a nosotros. Entonces, el único que puede ver a Dios Padre tal como es el Hijo. ¿Sí? El único que tiene esa capacidad. El único. Y Él no nos muestra al Padre. Pero también en el Antiguo Testamento se nos muestra que Dios se manifestó. Quizá el caso conocido del caso de la zarza, ¿cierto? Dios se manifiesta a través de una zarza. En Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, diciendo claramente que Dios se manifestó de cierta forma a Moisés, de una forma tal que Moisés era muy bendecido, sí, que él podía resistir esa forma, que él podía estar frente a Dios, a la manifestación que Dios había tomado. Lo mismo dice con Abraham en Génesis 18, 1 al 3, con Jacob en Génesis 32, 28 al 30, con el pueblo de Israel en Éxodo 13, 21 y 22, o a los ancianos de Israel en Éxodo 24, 9 al 11, y podría seguir dando versículos que nos muestran a Dios manifestándose al hombre. No es posible ver a Dios tal como Él es, pero Él se puede manifestar tal como Él quiera para que nosotros podamos entenderlo. Y la máxima manifestación de Dios que nosotros tenemos es Jesucristo. En Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesucristo es la máxima manifestación de Dios para nosotros, ya que para nosotros era imposible ver a Dios. Para nosotros era imposible ver a Dios. Pero Dios mismo se manifestó, acercándose a nosotros por gracia. Y hoy en Cristo nosotros podemos ver a Dios. Juan 1:18 dice en la NBI, ¿ya? A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios,
y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En Jesucristo nosotros podemos conocer verdaderamente a Dios. Y me encanta cómo la NBI vierte este pasaje, y también, por ejemplo, la TLA también lo dice de una forma similar. El Hijo unigénito, el que es Dios, Él nos da a conocer al Padre. Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, por medio de quien podemos acercarnos a Él. Entonces, creemos que según la palabra, podemos decir que nunca podremos ver con nuestros ojos a Dios tal como Él es, en su esencia. Sin embargo, Dios nos puede mostrar algo de sí mismo mediante cosas visibles, especialmente en la persona de Jesucristo. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, Dios es omnipresente, lo que significa que Él está en todo lugar, en todo momento, y no existe ningún lugar donde Él no esté completamente presente. Donde Dios esté, siempre está 100% presente. No es una parte de Él la que está en todo lugar, sino que es Él el que está ahí con toda su presencia. Esto lo puede hacer Dios porque Él es espíritu, no es como nosotros. Él no está limitado por el espacio, Él no está limitado por el tiempo. Dios es el dueño del espacio, Dios es el dueño del tiempo. Siendo espíritu, Dios no es percibible por nuestros sentidos, a menos que Él mismo se quiera manifestar de alguna forma. Gracias a Dios porque Él se ha manifestado a nosotros por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por su grandeza. Dios es el único que puede estar siempre con nosotros, aunque no siempre se manifieste, ¿sí?, de una forma clara, aunque no siempre manifieste su presencia. Él está con nosotros siempre, y esto es muy importante de entender. Dios está en todo lugar. Según lo que vimos en estudios anteriores, sostiene todo por su poder. Sin embargo, esto no significa que Dios se manifieste de la misma forma en todo lugar. Así como el hacerse visible es algo que Dios puede hacer como quiere y cuando quiera, el manifestar su presencia en algún lugar también es algo que Él puede hacer según decida, según su perfecta voluntad. Así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios decidió manifestarse en el templo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios, Espíritu Santo, se manifiesta en nuestras vidas. Dios está en todo lugar, ¿sí?, pero se manifiesta según lo que Él desee en cada lugar. Ahora es importante que tengamos cuidado con algunos temas que pueden complicarnos acerca de esta doctrina de la omnipresencia de Dios. Anteriormente dije que Dios era más grande que todo lo conocible. La Biblia múltiples veces habla de la grandeza de Dios. Sin embargo, con esto no quiere decir que Dios tenga un tamaño específico gigantesco. No es que Dios sea un ser gigante tan grande que todo lo que conocemos está dentro de Él, sino que Dios existe sin limitaciones en el espacio. Debemos entender que en la Biblia muchas veces se usan figuras literarias, se usan antropomorfismos que dan algunas características humanas a Dios para que nosotros podamos entenderlo a Él, para que podamos de alguna forma comprender cómo Él se relaciona con nosotros. La Biblia usa formas de explicarnos lo que Dios hace. Y respecto al espacio, respecto al tamaño de Dios, se usa de esta forma algunas palabras. Quizá sea más fácil de entender que Dios se relaciona con el espacio de la misma forma como lo hace con el tiempo, ¿sí? En el estudio pasado hablamos de la eternidad, ¿cierto? Dios no está limitado por el tiempo, ¿sí? Dios está en todo el tiempo presente. Él ve todo el tiempo igual. Para el Señor las cosas son diferentes. 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Dios ve los tiempos de una forma diferente a nosotros. Así también es con el espacio. Dios no se limita por el espacio, ¿sí? Él no tiene un límite de tamaño, ¿sí? Él en todo lugar está presente completamente. Antes que todo existiera, antes que no hubiera nada, antes que existiera la materia, antes que existiera la medida de lo largo, de lo ancho, de lo alto, antes de todo, Dios ya era plenamente Dios, según la palabra. Entonces Dios está en una dimensión distinta a la nuestra y no se rige por nuestra regla de tamaño. Dios era completamente Dios antes que existiera el espacio. Dios se relaciona con el tiempo y Dios se relaciona con el espacio de una forma muy distinta como lo hacemos nosotros. Dios es perfecto en todo, aún en su presencia, en donde puede estar. Él es perfecto y completo. Él está en todo lugar.
Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios es inmenso, no necesariamente estamos diciendo que Él tiene un tamaño muy grande. Lo que estamos diciendo es que Él es excelente, es que Él es superior a nosotros en todo. ¿Podemos decir cuán grande es Dios? Por supuesto que podemos decirlo, pero entendiendo que esto va más allá del tamaño. Dios es superior a nosotros en todo y a Él sea toda gloria. Espero no estar confundiéndolo más con esta aclaración que estaba haciendo recién. Voy a hacer dos aclaraciones más, dos temas más que también son complicados ya antes de terminar. Otro tema que puede llevarnos a la confusión es que podemos creer que Dios es igual a la creación o que la creación es una parte de Dios. Por ejemplo, los panteístas creen que Dios es todo y en todas las cosas está Dios. Pero la palabra indica que Dios está en todo lugar presente, pero es distinto a ese todo donde está presente. Recordemos que Dios era plenamente Dios antes de que todo existiera. Perfecto, sin necesidad de nada. Y luego de que Él creó todo, Él no cambió en nada. ¿Sí? También vimos ya que Dios es inmutable. Entonces Dios y la creación no son lo mismo. La creación no es una parte de Dios. Dios es completo, perfecto por sí mismo, sin necesitar nada. Ahora, Dios se relaciona con su creación. Dios se manifiesta a través de su creación. La creación muestra la gloria de Dios. Y Él está presente en todo lugar, en todo tiempo. Y Él sostiene todo con su poder. Toda la creación existe porque su poder está ahí sosteniéndola. Eso es lo que dice la palabra. Pero eso no significa que la creación sea una parte de Dios, ni que Dios sea la creación. Cuidado con eso. Otro tema que puede también ser complicado y que tiene que ver con los términos que utilizamos para hablar de Dios y de su presencia, tienen relación con cuando hablamos de su cercanía o lejanía. ¿Sí? Porque si Dios está en todo lugar, puede estar lejos, o uno puede alejarse de Dios, o puede estar cerca, o Dios puede acercarse a uno si Él está en todo lugar. La Biblia dice cosas como: Dios está cerca de los quebrantados de corazón, Salmo 34, 18, ¿sí? O que los que rechazan el Evangelio serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, según 2 de Tesalonicenses 1:9. ¿Cómo entendemos esto si sabemos que Dios está presente en todo lugar? Si Dios está en todo lugar, entonces está cerca de todos, no solo de los quebrantados de corazón. Esa sería la confusión. Si Dios está en todo lugar, entonces ¿cómo alguien puede ser excluido de su presencia? ¿Es que hay algún lugar donde Dios no esté? Espero de verdad no estar confundiéndolo con estas preguntas. Pero si lo está, espero también responder ahora a estas preguntas y explicar a qué se refiere la palabra con estos términos. La Biblia, como dije antes, usa términos para referirse a la manifestación de la presencia de Dios. ¿Sí? Lo dije antes en el estudio, cuando hablamos de que Dios se hacía visible o que Dios se manifestaba en su presencia de diferentes formas, según lo que Él quisiera. Dios está en todo lugar, pero se manifiesta donde Él quiere, como Él quiere. Con manifestarse me refiero a que Dios permite que nosotros le percibamos de diversas formas según su voluntad. Así, cuando la Biblia dice que Dios está cerca de los de corazón quebrantado, significa que Dios manifiesta su amor y consuelo a los de corazón quebrantado, de tal forma que ellos lo pueden percibir. Darse cuenta que Dios actuó en sus vidas, no necesariamente de una forma sensorial ya, es decir, no necesariamente sentir a Dios en el tacto, con los pelitos levantados, no necesariamente sentir un calor, un fuego, no, sino que puede ser a través de la paz, ¿sí? A través de la calma al corazón, aún a través del gozo por el perdón. En algunos casos, ¿cierto? Podemos percibir a Dios actuando en nuestras vidas, darnos cuenta de que Dios actuó, se manifestó en nuestras vidas. Dios está cerca, podemos percibirlo. Cuando la Biblia habla de la cercanía de Dios, de la presencia de Dios, generalmente se refiere a la bondad de Dios manifiesta, a la gloria de Dios manifiesta, porque su presencia es gloriosa, porque su presencia renueva. Cuando la Biblia dice que Dios se manifiesta, que su presencia se manifiesta, en general esto es para actuar para bendición del hombre. La presencia de Dios es de bendición. En el caso opuesto, cuando la Biblia dice que las personas son excluidas o están alejados de la presencia de Dios, lo que se quiere dar a entender es que estas personas no podrán percibir, sentir, disfrutar la bondad de Dios. ¿Sí? Si la presencia de Dios es la manifestación de su bondad, la lejanía de Dios es el no poder
disfrutar de la bondad de Dios, el no poder vivir en la bondad de Dios, en la gracia de Dios. Y esto es algo terrible, ¿sí? Más adelante estudiaremos cómo Dios en su gracia en todo tiempo manifiesta su bondad. Sin que nosotros nos demos cuenta, muchas veces Dios está siempre bendiciendo al ser humano, con vida, con amor, con la posibilidad de disfrutar algunas cosas. La Biblia dice que, por ejemplo, que Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y el hombre que no conoce a Dios no sabe, no se da cuenta que Dios está obrando a su favor, por pura gracia. Pero si llega el momento en que ellos son excluidos de esa bondad, de esa gracia de Dios, si son excluidos de la gracia, de la presencia de Dios, a ellos no les quedará nada bueno para que puedan disfrutar, nada bueno para que puedan descansar, para que puedan sorprenderse, para que puedan anhelar. Si la presencia de Dios no se manifiesta a través de la gracia, no hay esperanza. Entonces, espero haber sido claro. Lo repito, los términos que indican cercanía o lejanía de la presencia de Dios no tienen que ver con algo físico, sino más bien con cómo Dios actúa en la vida de las personas, manifestando su bondad a ellos. Estar cerca de Dios significa poder percibir su presencia, poder percibir su obra en nuestras vidas. Estar lejos de Dios significa no poder disfrutar de su presencia, no poder disfrutar de sus bondades. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Espíritu Santo, que la Biblia dice que vino el Espíritu Santo sobre alguien. Si sabemos que el Espíritu Santo es Dios, entonces Él está en todo lugar. ¿Por qué tendría que venir sobre los siervos de Dios? Porque nuevamente estas palabras que tienen que ver con cercanía o lejanía cuando se refieren a Dios, no se refieren a algo físico, sino que se refieren a una manifestación especial. En el caso del Espíritu Santo, una manifestación especial del poder del Espíritu Santo en una persona, de una forma poco habitual. La Biblia dice que Dios está cerca de nosotros. Dios quiere acercarse a los quebrantados, Dios quiere acercarse a los humildes. Eso significa que Él quiere manifestar su gracia, su bondad, su bendición en la vida de los hombres humildes, de los hombres quebrantados, de los hombres que reconocen su necesidad de Dios, de los hombres que creen en Él. No hay nada más grande que estar cerca de Dios, de poder de alguna forma ser consciente de su gracia, ¿sí? Dios actúa en el corazón del hombre y le damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por su amor, por su poder, porque Él está con nosotros, presente en todo lugar, en todo momento. Muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces no somos conscientes, pero Él está ahí. Y gracias a Dios porque Él nunca nos deja, porque Él no duerme, porque a Él no hay nada que se le pase. Y Él, por la obra de Jesucristo, de nuestro Señor, por pura gracia, nos ha adoptado como hijos. Así que gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios por su poder. Gloria a Dios por ser como es. Y con esto estoy terminando este estudio, amado hermano. Espero haber sido claro, espero no haberlo dejado más confundido. Si tiene cualquier duda, cualquier comentario, por favor compártanlo conmigo. Para mí es de mucha bendición poder ver cómo mejorar mi compartir el estudio bíblico, la enseñanza bíblica. Resumo nuevamente, Dios está en todo lugar. No se manifiesta de la misma forma en todo lugar, pero Él está. La Biblia nos dice dónde se manifiesta más: cerca de sus hijos, cerca de los quebrantados, en el corazón de los hijos de sus hijos, ¿cierto? De quienes han recibido al Espíritu Santo en sus vidas. Gloria a Dios, porque Él se ha acercado a nosotros. Y como siempre, terminamos con un desafío: a adorarle, a agradecerle por acercarse a nosotros, por manifestarse en nuestras vidas. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Si Dios quiere, nos vemos en un próximo estudio. Maranata.